El secularismo, el laicismo, una de las leyes propuestas por la masonería para quitar de en medio a la religión. Esta ley o esta propuesta de la masonería ha causado o ha cosechado su fruto. Ya hay abiertamente países que prohíben, no solamente no lo ven bien, sino prohíben que se adore a Dios en espacios públicos que deberían de permitir, pero bueno, lo que no se prohíbe es porque es bien visto. Y lo que se prohíbe es porque es mal visto. Esto vamos a hablar el día de hoy, hermanos en Cristo, porque Canadá ya ha prohibido en sus escuelas públicas que se adore a Dios. Te invito a que me acompañes en este programa y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Asegurarte de que Dios no sea adorado es una de las máximas de la masonería, mis queridos hermanos en Cristo, que muchos no quieren entender. Se disfraza de laicismo, se disfraza de secularismo, pero asegurarte de que Dios no sea adorado. Esto pasó en Canadá, te voy a mostrar la información, aquí la puedes ver, la bandera de Canadá. Vamos a dar esta información, mira aquí está la cuenta de Twitter de su representante, del ministro de Educación. Y vamos a leer poco a poco lo que están diciendo en Canadá. Es el ministro de Educación de Quebec, el que está ahí, te lo voy a poner aquí en la cuenta, en la imagen. El ministro de Educación de Quebec ha emitido una directiva en la que prohíbe los lugares de oración y otras prácticas religiosas en las escuelas públicas de la provincia. Bernard emitió el pasado miércoles por la noche diciendo que las escuelas deben asegurarse, fíjese bien, asegurarse de que ninguno de sus espacios se use de hecho y en apariencia con fines de prácticas religiosas como oraciones abiertas u otras prácticas similares. Las escuelas son lugares de aprendizaje y no lugares de culto, dice esta persona. Así lo escribe en sus cuentas de Twitter, como usted la puede ver a continuación. La directiva se produjo después de que ese ministro dijera a principios de este mes que se había enterado de que al menos dos escuelas de la área permitían a estudiantes reunirse para orar. Dijo que el concepto de salas de oración va en contra de la política de secularización oficial de Quebec. La ley de laicismo de la provincia, conocida como proyecto de la ley 21, y lo prohíbe, le prohíben incluso a muchos servidores políticos, incluso maestros, que usen símbolos religiosos en su trabajo. La directiva señala que la Corte de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de Quebec reconoce la libertad de religión, pero también le da mucho énfasis al laicismo. También señala que según el principio de la libertad de conciencia, un estudiante tiene derecho a ser protegido de toda presión directa o indirecta dirigida a desenmascararlo o para ser influenciado por una religión. El ministro público, el ministro público también ha dicho que puede prohibir la oración por completo, que los estudiantes que quieran orar deben hacerlo de forma discreta y sin llamar la atención. A diferencia, la directiva solo se aplica a escuelas políticas. A las escuelas de formación privada no se aplica esta reforma, y tampoco a las escuelas indígenas. Corresponderá a los encargados de esas escuelas supervisar que se lleve a cabo esta vigilancia de que se prohíba adorar a Dios en sus espacios públicos. Estamos ante la peor imposición terrible. Fíjese muy bien, en este país, donde se quemaron templos, donde se están pagando miles de millones de dólares por los abusos, el gobierno les ha dado una bofetada. No se puede adorar a Dios. Y usted puede decir, a ver, ¿por qué no les prohíben a las escuelas indígenas? Dice que no se aplica a las escuelas privadas, como escuelas católicas privadas, esta ley no se aplica.
sin embargo tampoco a las indígenas. O sea, aquí viene una pregunta muy sana que nos podemos hacer todos. ¿Por qué a las indígenas no se aplica? O sea, las indígenas no creo que estén pagando, no son privadas. Dice, escuelas privadas no se aplica esta ley. Y escuelas indígenas, ¿por qué las indígenas no? O sea, las indígenas sí tienen derecho a representar, a imponer, a hacer, a celebrar sus cultos ancestrales, pero no tienen derecho los católicos de adorar a Dios en los espacios públicos. De alguna u otra manera estás prohibiendo que se adore a Dios. Y fíjese que disfrazada está esta ley de la masonería, del laicismo, un disfraz muy sutil, porque si a esas vamos, o sea, si a otras personas les molesta que tú pongas el nombre de Jesús, que tú uses estos crucifijos, a mí me molestan los héroes de la patria, que en su mayoría son masones. Vamos a recorrer, por ejemplo, a México, que es importante analizar esta parte. Si a los de la escuela laicista les molesta que yo traiga esto y que yo adore a Dios y que rece una Ave María en público, y es mal visto por la escuela, pues a mí no me gusta que se celebre a su Venustiano Carranza, o a mucho menos a Pancho Villa, o a mucho menos a Benito Juárez, que son masones. Menos Juárez si es masón. A mí tampoco me parece. Y entonces, ¿por qué a mí no me hacen caso? Tengo que celebrar a fuerza las fiestas de los héroes. Son masones. Libertad sería que tú dijeras, bueno, ni los héroes de la patria, ni los héroes católicos o religiosos. Entonces sí sería una libertad, porque para todos, bueno, entonces sí estaríamos hablando de que son parejos. Pero ¿por qué te quieren imponer fiestas masónicas de masones para quitarte las fiestas religiosas? Ahí ya no es libertad. Ok, si es día de la Virgen, yo me tengo que callar. Oh, me tengo que callar. Pero si es día del masón del grado 33, Benito Juárez, tengo que hablar y hacer fiesta. ¿Quién te dijo eso? Eso es imposición. Es una imposición muy sutil que con el laicismo es una mentira que te venden. Nadie puede amar a dos amos, servir a dos señores. En este caso, está más que obvio que lo que se pretende es desplazar a Dios de los espacios sagrados. Y fíjese la sutileza que están utilizando aquí en Canadá, por ejemplo, donde ya se prohibió esto. El objetivo es atacar a los niños jóvenes para irlos sometiendo a este proceso de descristianización, de laicismo, de ateísmo a temprana edad, para que cuando lleguen a la mayoría de edad ya no se les interese o no les importe la religión. Esta es una táctica muy vieja y la han utilizado y están cosechándola ya, sus frutos, porque desgraciadamente vemos en Occidente que la religión se está acabando gracias a estas prácticas. Y ahora, como ven que pueden, y como ven que el pueblo no hace nada, y como ven que los padres no hacen nada, y como ven que los católicos se duermen, quieren apretar el último torque, el último vuelta para ir acabando con la religión católica. Asegurarse de que en un mediano plazo los cristianos, los católicos desaparezcan. Es lo que se trata este asunto. Por eso es importante que usted tome nota y sobre todo que reflexione, porque las cosas son muy duras. Y en todo el mundo se van a ver situaciones en las cuales se prohíbe, se busca quitar, se busca imponer, se busca desmentir, se busca ridiculizar, se busca alejar, pero todo va encaminado a que el cristianismo, el catolicismo, desaparezca de los países, de la civilización y de nuestros corazones. La civilización cristiana está en nuestras manos. Depende de los que ya tenemos un poquito de fuerza, defender la tradición para dejarle algo a nuestros hijos. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ¿qué les vamos a dejar? Ya usted decide si se pone a someterse a manos de los gobiernos globalistas o, a pesar de todo y a costa de lo que sea, defiende el reino de Dios. Pero este momento es crucial para la civilización cristiana.